Tomémonos un tiempo para estudiar la palabra de Dios con el sermón titulado Después de aquel día. Una vez que nacemos en esta tierra, estamos destinados a abandonar este mundo. Entonces, ¿qué ocurrirá después de partir de este mundo? Dios dice que todas nuestras acciones, mientras estamos vivos y activos, determinarán nuestra vida después de aquel día. Esta es una enseñanza sumamente importante de la Biblia, ¿no es verdad? Por ello, nunca debemos llevar una vida superficial, insensible y carente de valor. ¿Qué llevarán todos sin falta después de aquel día? Todos llevarán una vida. Llegará el día en que se decida el destino de todas las personas, sean ricos o pobres, poderosos o ciudadanos comunes. ¿No es así? ¿Qué sucederá con los tiranos, los oprimidos, las celebridades famosas y la gente común? Todos están destinados a partir de este mundo. Pero dejar este mundo no es el final. Lo que importa es lo que ocurrirá después de aquel día. Todo lo que decimos, pensamos y hacemos en cada momento, mientras vivimos en esta tierra, se acumula y se reúne para determinar nuestra vida después de aquel día. La enseñanza de la Biblia es que nunca debemos vivir nuestra vida en vano. Veamos el libro de Hebreos, capítulo 9, versículo 27. Capítulo 9, versículo 27. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, ¿qué vendrá después de aquel día? El juicio. En la versión inglesa de la Biblia está escrita la palabra juicio. Ya que menciona juicio, pensemos en esto como una sentencia dictada en un tribunal. Habrá quienes irán al infierno y quienes irán al cielo. Algunos sufrirán en el lago de fuego por los siglos de los siglos, y otros disfrutarán de la vida eterna y la felicidad por siempre y para siempre. El destino final de cada uno se determinará después de aquel día. Todo lo que hablamos, pensamos y hacemos se acumula. De acuerdo con Apocalipsis, ¿qué hará Dios según sean nuestras obras? Dios dice que recompensará a cada uno según sea su obra. ¿No es verdad? A fin de prepararnos para lo que sucederá después de aquel día, veamos primero las enseñanzas que Jesús nos dio hace 2000 años cuando vino a esta tierra y preguntémonos, ¿qué clase de vida debo vivir a partir de hoy? Todos debemos prepararnos para lo que ocurrirá después de aquel día. Veamos el libro de Mateo capítulo 7. En Mateo capítulo 7, versículo 21 dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. ¿A dónde queremos ir después de aquel día? Queremos ir al reino de los cielos. Aquí Jesús dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces, podemos decir que vivir una vida haciendo la voluntad de Dios con fidelidad es la forma correcta de prepararnos para el eterno reino de los cielos, ¿no es así? Versículo 22. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. En otras palabras, ¿quiénes son ellos? Hacedores de maldad se refiere a los que no guardan la ley del pacto de Dios. Es por eso que en otra versión está escrito,
Apartaos de mí ustedes, que violan las leyes de Dios. Cuando su vida en esta tierra termine y comparezcan ante el tribunal de Dios, Dios les preguntará, ¿qué hizo mientras estuvo en la tierra? Algunos dirán, Señor, Señor, profeticé en su nombre y eché fuera demonios. También hice muchas señales y prodigios. ¿Qué más hizo? Guardé el culto dominical, veneré la cruz y celebré la Navidad. Y así, sucesivamente, todas las obras de fe serán expuestas delante de Dios y Él emitirá un juicio. Dependiendo de si violaron las leyes de Dios o de si sus obras fueron según su voluntad, Dios los juzgará y echará fuera a todos aquellos que violaron sus leyes, de acuerdo con la voluntad de Dios. Están las fiestas de Dios, el bautismo, la regla del velo de la mujer y muchas otras enseñanzas del nuevo pacto. Entre ellas, veamos la enseñanza de que debemos creer en la Madre Celestial. Hoy en día, hay muchas iglesias a nuestro alrededor como la arena a la orilla del mar. Si echamos un vistazo al mundo, podemos ver que muchas personas afirman creer en Dios. Sin embargo, ¿en quién debemos creer en la última época del Espíritu Santo? Debemos creer en Dios Madre. Dios ya nos ha explicado esto en los 66 libros de la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, indicando que su voluntad es que tengamos una fe plena en Dios Madre, así como en Dios Padre. Pero si decimos Señor, Señor, sin hacer su voluntad, ¿podremos ser salvos? Después de aquel día, Dios decidirá si iremos al cielo o al infierno basado en cuánto practicamos nuestra fe mientras vivimos en esta tierra. Ni siquiera los que dicen Señor, Señor, pueden entrar en el reino de los cielos. Así que no hace falta decir que los que no creen en Dios no entrarán. Por tanto, todos debemos esforzarnos por guiar a nuestro prójimo a la verdad, a fin de que toda la humanidad pueda ser conducida a la eterna salvación mediante la fe correcta en Dios Padre y Dios Madre. ¿No es verdad? Hoy en día, las iglesias del mundo enfatizan solo la fe en Dios Padre. No obstante, la Biblia nos enseña que podemos alcanzar la fe completa cuando creemos no solo en Dios Padre, sino también en Dios Madre. Veamos el libro de Gálatas, capítulo 4. En Gálatas, capítulo 4, versículo 26 está escrito, «Mas la Jerusalén de arriba, la cual es, ¿quién es ella? Madre de todos nosotros, es libre». Está escrito claramente, Madre de todos nosotros. ¿No es así? Versículo 27. Porque está escrito, «Regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido». Así que, hermanos, nosotros como Isaac, somos hijos de la promesa. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Mas, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino, ¿de quién? Somos hijos de la libre. ¿A quién se refiere la libre? Mencionada en Gálatas capítulo 4, la Biblia nos recuerda con claridad que Jerusalén es nuestra madre. El pueblo de Dios, que ha recibido la promesa de Dios, es llamado los hijos de la promesa. A través de los 66 libros de la Biblia, Dios nos recuerda claramente que tenemos a Dios Madre. Este no es el único testimonio escrito en la Biblia. Abramos Génesis capítulo 1. Cuando comprendamos la pregunta,
¿cuál es la verdadera voluntad de Dios aquí? Entonces, podremos participar de la promesa divina del reino de los cielos después de aquel día. Veamos el libro de Génesis, capítulo 1, versículo 26. Capítulo 1, versículo 26. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Dios, quien creó al hombre, dijo: hagamos al hombre. Por lo tanto, esto muestra que Dios, el Creador, quien creó al hombre, no es uno. Averigüemos qué imagen de Dios existe en la categoría de hagamos, yendo al versículo 27. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios los creó. Varón y hembra los creó. Dios creó al hombre a su propia imagen. En otras palabras, significa que Dios copió su imagen. ¿No es así? Después de hacer una copia directa de su imagen, ¿quiénes fueron creados? Fueron creados el hombre y la mujer. ¿Cómo se expresó Dios? Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. No dijo que haría al hombre él solo. Si fue un solo Dios el que creó al hombre, ¿cómo debería haberse expresado? Haré al hombre. Por lo menos debería haber utilizado una expresión como esta. Sin embargo, en el versículo 26, Dios dijo: hagamos al hombre conforme a nuestra semejanza. Y así fue como se crearon la imagen masculina y la imagen femenina. ¿Cómo llamamos al Dios de imagen masculina? Lo llamamos Dios Padre. Entonces, naturalmente, ¿cómo debemos llamar al Dios que tiene la imagen femenina? Por supuesto, debemos llamarla Dios Madre. Esto se explica muy claramente en Génesis. No obstante, todas las iglesias dicen: solo existe Dios Padre, no existe Dios Madre. Entonces, Génesis capítulo 1, ¿es diferente en su Biblia y en la nuestra? Son iguales. No importa qué Biblia miren en todo el mundo, está escrito de la misma manera. Sin embargo, ellos adoran a un solo Dios diciendo: Dios es uno. El versículo que más utilizan para sostener que hay un solo Dios es Efesios capítulo 4. Veamos el libro de Efesios capítulo 4, versículo 5. Un Señor, una fe, un bautismo. ¿Y cuántos dioses? Un Dios. Si solo leemos esto, parece que solo existe un Dios. Sin embargo, ¿qué dice después? Y Padre de todos. ¿Cuántos dioses tenemos como nuestro Padre? Solo uno. Solo tenemos un Dios como nuestro Padre, pero ¿quién más existe además de Dios Padre? Según Génesis capítulo 1, versículo 26, ¿quién fue el modelo y el origen de la imagen femenina? Entonces, debemos llamar al Dios de imagen femenina Dios Madre, ¿verdad? Se debe a que Dios Padre y Dios Madre son los que dan la vida eterna a la humanidad. Por ello, la Biblia testifica desde Génesis capítulo 1 que el hombre fue creado por Dios Padre y Dios Madre. Hay muchas denominaciones en Corea: presbiteriana, metodista, santidad, bautista, adventista del séptimo día, testigos de Jehová, unificación y muchas más. Hay iglesias de muchas denominaciones, pero la Biblia es la misma. Es lo mismo en la Biblia en inglés y en la Biblia en español. Puesto que todas las Biblias están escritas exactamente igual, esto significa que podemos creer en ellas al pie de la letra.
¿No es verdad? Dios hizo al hombre a semejanza del Dios de imagen masculina y a la mujer a semejanza del Dios de imagen femenina, ¿verdad? ¿Acaso piensan que Dios no puede distinguir entre haré y hagamos? Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, y fueron creados el hombre y la mujer. Entonces, es cierto que existen un Dios con imagen masculina y un Dios con imagen femenina. El Dios de imagen masculina nos creó y el Dios de imagen femenina también nos creó. Es por ello que Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. ¿Cierto? Basados en esto, recordemos las palabras de Jesús en Mateo capítulo 7. ¿Quiénes entrarán en el reino de los cielos? Solo los que hacen la voluntad de Dios. Así es como se definirá la vida después de aquel día. Las iglesias de hoy en día tienen estos errores y contradicciones desde Génesis capítulo 1 en adelante, a pesar de que leen los 66 libros de la Biblia, por lo que se ven obligados a llegar a conclusiones que no terminan de encajar. Todos queremos ir al cielo al final de nuestra vida. Para ello, debemos hacer la voluntad del Padre. La voluntad de Dios no es tener fe solo en Dios Padre, sino también en ¿quién más? Nuestra fe debe extenderse a ambos, Dios Padre y Dios Madre. Dios nos hace saber que solo así podremos formar parte de la familia celestial, ¿cierto? Veamos el libro de Hebreos, capítulo 12, versículo 9. Según el versículo 9, tenemos un Padre que dio vida a nuestro cuerpo físico, y también tenemos un Padre que dio vida a nuestro espíritu. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Así como existe un Padre entre los miembros del sistema familiar terrenal, ¿quién más existe en el mundo espiritual? Está escrito que también existe nuestro Padre. Así como existe un Padre físico, también existe un Padre espiritual. También existen hijos en esta tierra, ¿verdad? Por lo tanto, también debe haber hijos espirituales en el mundo espiritual. ¿No es así? Veamos el libro de 2 de Corintios, capítulo 6, versículo 17. Capítulo 6, versículo 17. Por lo cual, salid en medio de ellos, y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. ¿Y qué será Dios para nosotros? Y seré para vosotros por Padre. ¿Y qué seremos nosotros? Y vosotros me seréis hijos e hijas. ¿Quién dice estas palabras? Dice el Señor Todopoderoso. Dios dice, yo soy su Padre y ustedes son mis hijos. Padre, hijo, hija e hijos. Son títulos usados exclusivamente dentro de un contexto familiar. Sin embargo, aquí falta la madre. Por eso, está escrito en Gálatas capítulo 4, versículo 26, «Mas la Jerusalén de arriba es libre». ¿Y quién es ella? Ella es nuestra madre. Dios también dijo en Génesis capítulo 1, versículo 26 al 27, «Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza». Y fueron creados el hombre y la mujer. Esto nos muestra que Dios Madre ciertamente existe. De este modo, se establece completamente la relación familiar del Padre, Madre, hijos e hijas espirituales. Por ello, hace 2000 años, cuando Dios vino a esta tierra, nos enseñó que somos hijos de Dios y que estamos relacionados por su sangre. Los 66 libros de la Biblia son la voluntad de Dios. Si no reconocemos correctamente ni mantenemos una fe apropiada en estos contenidos escritos como la voluntad de Dios, la situación que enfrentaremos después de aquel día solo puede ser descrita como verdaderamente terrible. La gente dirá,
Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, e hicimos muchos milagros? ¿Por qué razón no nos permites entrar en el reino de los cielos? Entonces Dios dirá, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Así, Dios dijo que no todo el que diga, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino solo, ¿quién? Los que hacen la voluntad del Padre. Entonces, ¿es la voluntad de Dios creer en Dios Madre o no? La palabra Elohim aparece 2500 veces en el Antiguo Testamento, ¿no es así? Para ser precisos, el término Elohim puede traducirse como dioses. En el hebreo original existe claramente el sustantivo singular Eloah. Entonces, ¿por qué se llama a Dios como Elohim? En Corea, si añadimos dul a cualquier sustantivo, este se convierte en plural. Es lo mismo en el hebreo. Se añade el sufijo in a la palabra Eloah. En inglés, es como añadir una S al final de un nombre. A partir de esto, podemos confirmar que no existe solo un Dios, sino que Dios Padre y Dios Madre han estado siempre juntos en cada paso. Desde la obra de la creación hasta guiar a la humanidad a la salvación. Sin embargo, hoy en día muchas iglesias del mundo dicen con insistencia, la iglesia que cree en Dios Madre es extraña. Sin embargo, debemos ver cómo testifica la Biblia sobre este asunto y prepararnos para nuestra salvación después de aquel día. Hermanos, ¿cuán corta es la vida humana? Los que tienen 20 o 30 años pueden pensar que los días que les quedan por delante hasta los 70 u 80 años son abundantes, pero estos pasan en un abrir y cerrar de ojos. Es asombroso cómo el tiempo vuela tan deprisa. 2 o 3 meses pasan como un destello frente a nosotros sin que nos demos cuenta. Por tanto, al considerar todos estos asuntos, nuestra vida no es larga, es efímera. Por ello, siempre me ha llamado la atención la anécdota de Thomas More. Él fue enviado a prisión por no obedecer la orden del rey, debido a que sus creencias religiosas entraban en conflicto con lo que se le exigía. Su esposa e hijo fueron a visitarlo. Su esposa le dijo, cariño, ¿no puedes renunciar a tu fe y decir que seguirás los deseos del rey? More le dijo, ¿cuántos años crees que me quedan por vivir? Creo que podrás vivir 20 años más. Él respondió, entonces, ¿me estás pidiendo que renuncie a la vida eterna por esos cortos 20 años? Así, al final no se sometió ante el rey. Estaba decidido a no renunciar a su fe, que seguía el camino recto enseñado por Dios, solo para prolongar su vida por unos 20 años. Finalmente, fue condenado a muerte en prisión. Nuestra vida es así de corta. Incluso los una vez famosos gobernantes y los renombrados conquistadores ya no están entre nosotros. Napoleón y Gengis Khan, que parecía que dominarían el mundo entero, también murieron. Aquellas figuras consideradas grandes hombres, cuyos nombres ustedes reconocerían, han dejado este mundo. Ellos están viviendo la vida después de aquel día. Hermanos, la vida después de aquel día también llegará sobre nosotros antes de que nos demos cuenta. Entonces, ¿no deberíamos comenzar a prepararnos desde ahora para ese día que llegará repentinamente? Si somos autocomplacientes, pasarán fugazmente 2 meses, 2 años o 20 años. Quizá hoy sea el día de volver a reunir su determinación y de prepararse para la vida que conduce al reino de los cielos. ¿Qué nos enseñó Jesús? Ya que Jesús dijo, solo el que hace la voluntad de mi Padre entrará en el reino de los cielos. Seamos los que esperan con sinceridad el eterno reino de los cielos.
con una fe completa en Dios Padre y Dios Madre. Cuando Dios hizo escribir la Biblia, dejó una instrucción muy importante mediante una revelación. Veamos el libro de Apocalipsis, capítulo 22. Veamos el capítulo 22, versículo 18. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Este libro hace referencia a la Biblia. Yo advierto a todo aquel que oye las palabras de la profecía de la Biblia. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida, y de la santa ciudad, y de las cosas que están escritas en este libro. Las palabras de la Biblia nunca deben ser alteradas o modificadas por el hombre. Hay una razón por la que no deben ser cambiadas. ¿Acaso la Biblia no se refiere a Dios como el Señor de señores y el Rey de reyes? Los 66 libros de la Biblia son las palabras de Dios. Si consideramos las palabras de Dios como las palabras del Rey, dicho sencillamente, son un decreto real. ¿Puede acaso un ciudadano común o incluso un oficial de alto rango modificar arbitrariamente el decreto? Por supuesto que no. Por eso la Biblia nos aclara que solo los que hagan la voluntad del Padre pueden tener asegurada la vida en el reino de los cielos después de aquel día. En el pasado, ustedes y yo habíamos aprendido y entendido que solo hay un Dios. Sin embargo, cuando recibimos esta verdad, comprendimos que solo cuando existen Dios Padre y Dios Madre, nos convertimos en hermanos y hermanas. Además, está escrito que la relación entre hermanos y hermanas se establece a través de la verdad de la Pascua del Nuevo Pacto. ¿No es así? Veamos el libro de Mateo capítulo 26, versículo 17. Capítulo 26, versículo 17. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciéndole: ¿Dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Y él dijo: Id a la ciudad a cierto hombre y decidle: el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré. ¿Qué va a celebrar? La Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. ¿De quién es la voluntad de la Pascua? También es la voluntad de Dios. Ha pasado mucho tiempo desde que la gente dejó de celebrar la Pascua. Desde que la Pascua fue abolida en el Concilio de Nicea en 325 después de Cristo, ninguna iglesia la ha guardado hasta ahora, excepto nuestra iglesia de Dios. Jesús mandó a sus discípulos que guardaran la Pascua. Vayamos al versículo 26. Veamos la escena de la celebración de la Pascua. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo, y lo partió, y dio a sus discípulos y dijo: Tomad, comed, esto es mi cuerpo. Jesús dijo que el pan de la Pascua es su santo cuerpo. Veamos el versículo 27. Y tomando la copa, y habiendo dado gracias, les dio diciendo: Bebed de ella todos, porque esto, el vino de la Pascua, es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Cuando guardamos la Pascua, heredamos la carne y la sangre de Dios. Los hijos son aquellos que heredan la carne y la sangre de sus padres. Entonces, ¿qué deben tener aquellos que tienen el derecho y el privilegio de llamar a Dios Padre y Madre a través de la Pascua? Deben tener la sangre de vida de Dios en ellos, ¿verdad? Es porque Jesús nos mandó celebrar la Pascua y expresó su sinceridad diciendo: «Cuánto he deseado comer esta Pascua». ¿Cómo qué pacto describió la Pascua? Él dijo: «Este es el nuevo pacto». Quiso decir, este es un pacto que nunca desaparecerá, nunca se desvanecerá y nunca será abrogado. Al decir esto,
¿no nos concedió la verdad de la Pascua del Nuevo Pacto como el pacto eterno? Hoy, ustedes y yo honramos al Padre y a la Madre celestiales. Amados hermanos y hermanas de Sión, Dios nos ha concedido la sangre espiritual que es más pura que la sangre física. Por lo tanto, viendo Juan capítulo 13, versículo 34, ¿qué más nos ha dado Dios como mandamiento? Él dijo, un mandamiento nuevo os doy. ¿Qué debemos hacer? Él dijo, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Hermanos, cada palabra tiene su significado y todas contienen la voluntad de Dios. No olvidemos esto y llevemos a cabo correctamente la voluntad de Dios para que todos podamos regresar al eterno reino de los cielos. Debemos prepararnos para la vida después de aquel día. Después de ese día, ¿quiénes podrán disfrutar de la vida en el reino de los cielos y quiénes se considerarán dignos de entrar en él? ¿Quién entrará en el reino de los cielos? Solo pueden entrar allí los que hacen la voluntad del Padre. Hoy, me gustaría pedirles a todos nuestros amados hermanos y hermanas que graben profundamente en su corazón una vez más todas las enseñanzas de la Biblia que se nos han dado. Siguiendo la voluntad del Padre y la Madre con obediencia, encontremos rápidamente a nuestros hermanos y hermanas perdidos que añoran al Padre, a la Madre y a Sión y guiémoslos a la verdad. Esperando que todos los momentos de hoy se conviertan en un tiempo bendito, construyendo hermosos hitos en el viaje al reino de los cielos, me gustaría concluir el sermón. Muchas gracias.